Hola muchachos, en este video les voy a mostrar cómo modificar el código que desarrollamos en clase para hacer conexión con bases de datos. Entonces aquí podemos ver el proyecto, este es tal cual como lo dejamos la última clase. Tenemos aquí el modelo vista controladora. Aquí en las vistas tenemos los JFrame y los JInterналFrame. En modelos tenemos donde vamos a gestionar la información, donde describimos un paciente qué características debe tener y definimos los métodos get y set. Igual aquí en gestor paciente definimos el método de obtener cuando vayamos a hacer una consulta y el método de registrar pacientes. Y en controlador es donde se hace toda la gestión de esta información, tal cual lo vimos en la clase pasada. Para la conexión y gestión de bases de datos vamos a emplear la API de Java JDBC. Este es un estándar usado por Java para el acceso y la manipulación de datos en bases de datos relacionales, permitiendo embeber código SQL. Entonces me imagino que es una de las formas que más cómodo les va a quedar a ustedes porque ustedes han manejado SQL. Lo primero que vamos a hacer es descargar el driver JDBC para Oracle. Recuerden que si ustedes van a utilizar otro gestor de bases de datos, deben descargar y averiguar el driver de ese gestor específico. Nosotros en este ejemplo vamos a utilizar el OJDBC 6.jar, que es el driver para Oracle. Entonces para eso vamos a Google y buscamos esto, OJDBC6 para Oracle. Él nos va a arrojar estos resultados y vamos a ingresar acá al sistema de descargas de Oracle. Aquí buscamos, leemos las opciones, aceptamos los términos y descargamos este OJDBC 6.jar. Ustedes la van a descargar, me imagino que si tienen la sesión iniciada pues descargará, si no les tocará iniciar sesión. Ok, después de descargado vamos a tener este archivo, ustedes lo van a guardar en el lugar que deseen, lo importante es tener clara la ubicación. Después de descargado el archivo vamos a ir al proyecto y debemos iniciar un servicio para conectarnos a la base de datos. Entonces vamos a ir a buscar acá la pestaña servicios o vamos aquí donde dice Windows y le damos clic aquí en la pestaña servicios. Cuando entremos a servicios vamos a encontrarnos con bases de datos, le vamos a dar clic derecho, nueva conexión, vamos a buscar aquí el driver del gestor que vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar un Oracle Team. Ustedes pues tendrán en sus proyectos su gestor específico. Y aquí vamos a remover, les vamos a mostrar cómo se adiciona el driver, le damos en Add. Vamos a descargas o a la carpeta donde ustedes lo tengan, lo seleccionamos y le damos a abrir. Le damos siguiente. Aquí nos va a aparecer unas opciones de configuración. Vamos a dejar que el host donde está nuestro driver va a ser el localhost. El puerto por defecto cuando instalamos Oracle es 1521. Ustedes en sus gestores deberían pues tener claro en qué puerto está disponible para el servidor. Aquí el servicio va a ser XE y aquí vamos a colocar el nombre y la contraseña de la base de datos a la cual vamos a acceder. Podemos decirle que recuerde contraseña y vamos a dar un text de conexión. La conexión sucedía y esta URL va a ser la dirección con la cual nos vamos a poder conectar posteriormente en nuestro proyecto. Entonces, esta dirección es importante que la tengan en cuenta, que la tengan presente. Le damos siguiente. Vamos a escoger el esquema citas, que es la tabla, la base de datos que ya previamente creamos en Oracle. Le damos siguiente. Aquí nos vuelve y nos recuerda la URL de conexión y le damos finalizar. Cuando creemos el servicio y vinculemos la base de datos que tenemos creada en Oracle, vamos a crear, para seguir manejando la programación por capas, vamos a agregar un nuevo paquete que se llame recursos, o ustedes le pueden modificar el nombre, pueden colocar el nombre que quieran, y adentro vamos a crear una clase que se llama conexión.
esta va a ser la que nos va a gestionar la conexión a la base de datos. Este es el código que debe tener, esta clase para gestionar correctamente. Vamos a explicarlo línea por línea. Ustedes este código lo van a tener colgado en la plataforma. Primero iniciamos aquí con la clase, estamos definiendo en estas dos líneas unas variables. Estas son las variables tipo string que nos van a permitir copiar correctamente la URL para conectarnos a la base de datos, y esta es una variable tipo connection. Para que esto nos funcione vamos a importar, incluso el programa nos da la opción de importar esta clase que nos da la posibilidad de crear variables y objetos de este tipo. Aquí se inicia el constructor, este es el constructor va a recibir la IP, va a recibir la base de datos, va a recibir el usuario y va a recibir el password. Lo primero que vamos a hacer es instanciar el driver. Vamos a darle este valor es específico para el driver de Oracle. Aquí bases de datos va a ser la base de datos que le ingresemos, el usuario va a ser el usuario que le ingresemos y el password va a ser el password que le ingresemos. La URL la vamos a definir como esta sintaxis, vamos a sumarle la IP que en nuestro caso va a ser el localhost, vamos a colocar el puerto donde está el servidor. Recuerden que cuando iniciamos el servicio él nos daba esta URL, y este va a ser el gestor de base de datos que en nuestro caso va a ser XE. Aquí es un bloque try cache. Esta línea, la línea 21, nos permite registrar el driver en la aplicación, y acá estamos instanciando la variable connection, y aquí estamos iniciando la conexión. Esto es un método de la clase que importamos en SQL, que va a tener esta URL, el usuario y la contraseña. Este usuario y la contraseña son las específicos para la base de datos. En nuestro caso sería usuario citas y contraseña citas. Este sería en caso de que esto no se conecte. Vamos a tirar un mensaje, un JOption Paint con error de conexión con la base de datos. Acá estamos creando un método de conexión. Él va a obtener la conexión que acabamos de hacer. Miren que él retorna esta conexión que acabamos de definir. Y la última va a ser cerrar conexión. Cuando tengamos nuestra clase conexión debidamente configurada, vamos a ir a modificar la clase gestor paciente. Recuerden que en el código que terminamos en clase lo que hacíamos era almacenarlo en un liked list, que es un arreglo. Ahora lo vamos a modificar para hacer registro y consulta directamente a la base de datos. Vamos a comenzar. Aquí estamos declarando una variable de tipo connection. Recuerden que el connection lo podemos utilizar porque estamos importando esta clase. Aquí en el constructor estamos creando una variable de tipo esta clase connection. Miren que esta connection, este es el nombre de la variable, es del tipo conexión, es decir, de esta que configuramos. Estamos creando un objeto de este tipo. Vamos aquí a gestor, y esta conexión va a requerir los valores que inicializamos acá, que le dijimos que él necesitaba en el constructor: el IP, la base de datos, el usuario y la contraseña. Entonces tenemos que iniciarle con el localhost, este va a ser la IP, este va a ser nuestra base de datos que es XE, citas que va a ser el nombre de nuestra base de datos, y cita que es nuestra contraseña. Ustedes acá deben modificar los valores específicos de su base de datos y de su contraseña. Bueno, ahora vamos a analizar el método para registrar paciente a la base de datos. Vamos a iniciar aquí con un método que se llama registrar pacientes. Él va a recibir un objeto tipo paciente, es decir, que va a recibir un objeto de esta clase que va a tener estos atributos y va a tener estos métodos get y set. Aquí dentro del try cache vamos a definir una variable tipo preparedStatement. PreparedStatement es una propiedad de SQL
que me permite predefinir una secuencia que yo voy a utilizar mucho. Por ejemplo, si yo necesito insertar, yo no inserto elemento por elemento, sino que predefino en este estamento predefinido que voy a utilizar insert. ¿Cómo es la sintaxis? Definimos este objeto y le vamos a asignar a esta conexión, que es la conexión que recibe de mi clase connection, mírenlo acá, que él está obteniendo la conexión, que es este método aquí, está recibiendo la conexión que se realizó aquí. Entonces él aquí recibe la conexión, se le asigna esta variable y le vamos a predefinir un estamento que es insertar en la tabla pacientes los valores. Estos valores representan los valores que le vamos a adicionar. Entonces aquí estamos diciendo que vamos a adicionarle en esta primera posición la identificación. Vamos aquí en la posición 2 a obtener el nombre. Aquí vamos a tener el apellido, vamos a tener la fecha de nacimiento igual para el sexo. Cuando esto ocurra, significa que el paciente quedó registrado y lo mostramos en un JOption. Si eso no ocurre, ya la excepción muestra el error correspondiente a este método. Bueno, ya que vimos el método para registrar pacientes, vamos a analizar el método para hacer la consulta. Entonces, lo primero que haremos es crear un método que va a devolver, que va a retornar, que debe retornar una linked list de la clase paciente. O sea, en realidad es un método que nos debe retornar un arreglo, que ese arreglo es el que vamos a imprimir en la tabla de nuestro formulario. Este es el nombre del método, se llama getPacientesBy, y él debe recibir un parámetro y un valor. Este parámetro va a ser, no sé si recuerdan en el formulario, va a ser cuando yo seleccione alguno de estos radiobotones, y el valor va a ser lo que escriba yo acá. Ese va a ser mi patrón de búsqueda. Aquí lo que hacemos es crear, estamos instanciando ya el objeto, vamos a decir que nuestro arreglo se va a llamar resultado, que va a ser un objeto pues tipo linked list. Y aquí estamos definiendo un string que va a tener nuestra secuencia de SQL de consulta, o sea de select. Aquí lo que hacemos es definir un switch case que él reciba un parámetro, es decir, el valor 1, 2, 3 o 4, dependiendo de si quiero buscarlo por identificación, por nombre, por apellido, por sexo. Entonces, en caso de que seleccione el radio botón 1, vamos a decir que este string va a ser la secuencia de seleccionar de esta tabla, la tabla pacientes, el valor pack del atributo pack, de la fila, pack identificación, este valor, va a buscar este valor que fue el que le ingresamos y ya pues nos sale. Y así funciona para cada uno, para identificación, para los nombres, para apellidos y para sexo, cambiando el valor del radio botón que seleccionamos. Aquí en este try catch lo que vamos a hacer es definir un estamento. Este es el nombre. Vamos a crear un estamento en nuestro con. ¿Con qué es? Recuerden acá que es la conexión que nos arrojó esta clase conexión, es esta. Entonces en este con vamos a crear un estamento y vamos a definir un RS que llaman resultSet, donde él va a ejecutar el query con el SQL que es el string que tiene la secuencia, dependiendo de la selección de búsqueda que yo le dije. Es decir, si lo quiero buscar por identificación, por nombre, apellido, por sexo. Acá hacemos un while, un ciclo, donde él va a ejecutar este RS, que es este resultSet, y él va a adicionarle al resultado. Resultado es que resultado es nuestro arreglo, va a adicionarle un objeto tipo paciente que que el paciente tiene que atributos. La identificación, solo que esta ya es específica, muchachos, en nuestra base de datos. Si quiere, vamos a revisar aquí en servicios. Miren que estos nombres deben ser idénticos a los nombres de la tabla.
Entonces él va aquí a obtener la identificación de la tabla de nuestra base de datos. Él aquí va a obtener el nombre de nuestra base de datos y lo va a poner y lo va a agregar en resultado, que el resultado recibe un tipo paciente, y un paciente tiene esas propiedades. Miren que el paciente tiene el constructor con el ID, con el nombre, con el apellido, con la fecha y con el sexo. Entonces continuamos acá. Miren que debe ser exacto. Aquí lo que estamos haciendo es cerrando el estamento y el result set, que es el execute query, que es el que nos ejecuta esta secuencia dentro de la base de datos. Este es el catch por si por si esto falla, y finalmente retorna el resultado. O sea, él nos está arrojando el arreglo que vamos a utilizar para imprimir ya aquí en gestor paciente, que queda tal cual lo dejamos la clase pasada, pero miren que ya el return va a ser un elemento, va a ser un objeto ya vinculado a la base de datos. Entonces miren que esta es una de las ventajas de la programación por capas, donde solamente debo modificar una clase y las otras funcionan exactamente igual. Finalmente deben ir aquí a la librería, yo ya la tengo aquí agregada, pero ustedes le van a dar clic derecho, adicionar jar folder, van a buscar el punto jar, que es el driver de la base de datos, lo van a abrir y lo van a vincular. Cuando tengamos esto así, vamos a correr, vamos a guardar los cambios, vamos a correr nuestro proyecto y vamos a registrar y consultar un paciente. Vamos a registrarlo. Entonces vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a colocar aquí el nombre. Vamos a colocar aquí el apellido. Vamos a colocar aquí fecha de nacimiento. Vamos a decir que nací ayer. O bueno, que nací en marzo. Así que nací por acá. Y si sexo masculino o femenino. Vamos a ver masculino. Vamos a registrar. Paciente registrado. Se me borran aquí los espacios y me deja libre para agregar un nuevo registro. Y vamos a consultar por identificación. Bueno, por nombre. Le vamos a dar en aceptar y miren que acá nos arroja el resultado. Y con esto culminamos, muchachos, este video. Espero que hayan aclarado dudas y buen provecho utilizando esto en sus proyectos.